Papa San Juan Pablo II. Audiencia General, 24 de mayo de 1989. Parácletos. El Espíritu Santo, nuestro abogado defensor. En la pasada catequesis sobre el Espíritu Santo, hemos partido del texto de Juan, tomado del discurso de despedida de Jesús, que constituye, en cierto modo, la principal fuente evangélica de la neumatología. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo, Espíritu de la verdad que procede del Padre, Juan 15, 26, y que será enviado por el Padre a los apóstoles y a la Iglesia, en el nombre de Cristo, en virtud de la redención llevada a cabo en el sacrificio de la cruz, según el eterno designio de salvación. Por la fuerza de este sacrificio, también el Hijo envía el Espíritu, anunciando que su venida se efectuará como consecuencia y casi al precio de su propia partida. Juan 16, 17. Hay, por tanto, un vínculo establecido por el mismo Jesús entre su muerte, resurrección, ascensión y la efusión del Espíritu Santo, entre Pascua y Pentecostés. Más aún, según el cuarto Evangelio, el don del Espíritu Santo se concede la misma tarde de la resurrección. Juan 20, 22, 25. Se puede decir que la herida del costado de Cristo en la cruz abre el camino a la efusión del Espíritu Santo, que será un signo y un fruto de la gloria obtenida con la pasión y muerte. El texto del discurso de Jesús en el cenáculo nos manifiesta también que Él llama al Espíritu Santo el Paráclito. Yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. Juan 14, 16. De forma análoga, también leemos en otros textos el Paráclito, el Espíritu Santo. Juan 14, 26. 15, 26, 6, 7. En vez de Paráclito, muchas traducciones emplean la palabra consolador. Esta es aceptable, aunque es necesario recurrir al original griego, Parácletos, para captar plenamente el sentido de lo que Jesús dice del Espíritu Santo. Parácletos literalmente significa aquel que es invocado, de para kalein, llamar en ayuda, y por tanto el defensor, el abogado, además de el mediador, que realiza la función de intercesor. Es, en este sentido, abogado defensor, el que ahora nos interesa, sin ignorar que algunos padres de la Iglesia usan parácletos en el sentido de consolador, especialmente en relación a la acción del Espíritu Santo en lo referente a la Iglesia. Por ahora, fijamos nuestra atención y desarrollamos el aspecto del Espíritu Santo como parácletos, abogado defensor. Este término nos permite captar también la estrecha afinidad entre la acción de Cristo y la del Espíritu Santo, como resulta de un ulterior análisis del texto de Juan. Cuando Jesús, en el cenáculo, la vigilia de su pasión, anuncia la venida del Espíritu Santo, se expresa de la siguiente manera: el Padre les dará otro Paráclito. Con estas palabras se pone de relieve que el propio Cristo es el primer Paráclito y que la acción del Espíritu Santo será semejante a la que Él ha realizado, constituyendo casi su prolongación. Jesucristo efectivamente era el defensor y continúa siéndolo. El mismo Juan lo dirá en su primera carta: si alguno peca, tenemos a uno que abogue, Parácletos, ante el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. El abogado defensor
es aquel que poniéndose de parte de los que son culpables debido a los pecados cometidos, los defiende del castigo merecido por sus pecados, los salva del peligro de perder la vida y la salvación eterna. Esto es precisamente lo que ha realizado Cristo, y el Espíritu Santo es llamado el Paráclito porque continúa haciendo operante la redención con la que Cristo nos ha liberado del pecado y de la muerte eterna. El Paráclito será otro abogado defensor, también por una segunda razón. Permaneciendo con los discípulos de Cristo, Él los envolverá con su vigilante cuidado, con virtud omnipotente. Yo pediré al Padre, dice Jesús, y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. Juan 14, 16. Mora con ustedes y en ustedes está. Juan 14, 17. Esta promesa está unida a las otras que Jesús ha hecho al ir al Padre. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Nosotros sabemos que Cristo es el Verbo que se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan 1, 14. Sí, yendo al Padre, dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Se deduce de ello que los apóstoles y la Iglesia tendrán que reencontrar continuamente por medio del Espíritu Santo aquella presencia del Verbo Hijo, que durante su misión terrena era física y visible en la humanidad asumida, pero que después de su ascensión al Padre estará totalmente inmersa en el misterio. La presencia del Espíritu Santo, que como dijo Jesús, es íntima a las almas y a la Iglesia. Él mora con ustedes y en ustedes está. Juan 14, 17. Hará presente a Cristo invisible de modo estable, hasta el fin del mundo. La unidad trascendente del Hijo y del Espíritu Santo hará que la humanidad de Cristo, asumida por el Verbo, habite y actúe donde quiera que se realice con la potencia del Padre, el designio trinitario de la salvación. El Espíritu Santo, Paráclito, será el abogado defensor de los apóstoles y de todos aquellos que a lo largo de los siglos serán en la Iglesia los herederos de su testimonio y de su apostolado, especialmente en los momentos difíciles que comprometerán su responsabilidad hasta el heroísmo. Jesús lo predijo y lo prometió. Les entregarán a los tribunales, serán llevados ante gobernadores y reyes, mas cuando les entregues, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre el que hablará en ustedes. Mateo 10, 17, 20. Análogamente, Marcos 13, 11, Lucas 12, 12. Dice, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. También, en este sentido tan concreto, el Espíritu Santo es el Paráclito abogado. Se encuentra cerca de los apóstoles, más aún. Se les hace presente cuando ellos tienen que confesar la verdad, motivarla y defenderla. Él mismo se convierte entonces en su inspirador. Él mismo habla con sus palabras y juntamente con ellos, y por medio de ellos da testimonio de Cristo y de su Evangelio. Ante los acusadores, Él llega a ser como el abogado invisible de los acusados, por el hecho de que actúa como su patrocinador, defensor, confortador. Especialmente durante las persecuciones contra los apóstoles y contra los primeros cristianos, y también en aquellas persecuciones de todos los siglos, se verificarán las palabras que Jesús pronunció en el cenáculo. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, Él dará testimonio de mí, pero también ustedes darán testimonio, porque están conmigo desde el principio. Juan 15, 26, 27.
La acción del Espíritu Santo es dar testimonio. Es una acción interior, inmanente, que se desarrolla en el corazón de los discípulos, los cuales después dan testimonio de Cristo al exterior. Mediante aquella presencia y aquella acción inmanente se manifiesta y avanza en el mundo la trascendente poder de la verdad de Cristo, que es el Verbo, verdad y sabiduría. De él deriva a los apóstoles, mediante el Espíritu, el poder de dar testimonio según su promesa. Yo les daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Lucas 21:15. Esto viene sucediendo ya desde el caso del primer mártir, Esteban, del que el autor de los Hechos de los Apóstoles escribe que estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:5. De modo que los adversarios no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Hechos 6:10. También en los siglos sucesivos, los adversarios de la fe cristiana han continuado ensañándose contra los anunciadores del Evangelio, apagando a veces sus voces en la sangre, sin llegar, sin embargo, a sofocar la verdad de la que eran portadores. Esta ha seguido fortaleciéndose en el mundo con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, Paráclito, es aquel que, según la palabra de Cristo, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. Juan 16:8. Es significativa la explicación que Jesús mismo hace de estas palabras: pecado, justicia y juicio. Pecado significa, sobre todo, la falta de fe que Jesús encuentra entre los suyos, es decir, los de su pueblo, los cuales llegaron incluso a condenarle a muerte en la cruz. Hablando después de la justicia, Jesús parece tener en mente aquella justicia definitiva que el Padre le hará, porque yo voy al Padre, en la resurrección y en la ascensión al cielo. En este contexto, juicio significa que el Espíritu de la verdad mostrará la culpa del mundo al rechazar a Cristo o, más generalmente, al volver la espalda a Dios. Pero puesto que Cristo no ha venido al mundo para juzgarlo o condenarlo, sino para salvarlo, en realidad también aquel convencedor respecto al pecado por parte del Espíritu de la verdad tiene que entenderse como intervención orientada a la salvación del mundo, al bien último de los hombres. El juicio se refiere sobre todo al príncipe de este mundo, es decir, a Satanás. Él, en efecto, desde el principio, intenta llevar la obra de la creación contra la alianza y la unión del hombre con Dios. Se opone consecuentemente a la salvación. Por esto ha sido ya juzgado desde el principio, como expliqué en la encíclica Dominum es vivificante, número 27. Si el Espíritu Santo Paráclito debe convencer al mundo precisamente de este juicio, sin duda lo tiene que hacer para continuar la obra de Cristo que mira a la salvación universal. Por tanto, podemos concluir que en el dar testimonio de Cristo, el Paráclito es un asiduo, aunque invisible, abogado y defensor de la obra de la salvación y de todos aquellos que se comprometen en esta obra. Y esta es también el garante de la definitiva victoria sobre el pecado y sobre el mundo sometido al pecado, para librarlo del pecado e introducirlo en el camino de la salvación.